Jueves 26 de febrero de 2026, 3 de la mañana, y Harfuch acaba de incautar 18 helicópteros del CJNG, camuflados en trailers que iban directo por la fortuna del Mencho en Tapalpa. 4 semirremolques enormes avanzaban sin luces por los caminos secundarios de la Sierra de Jalisco, pegados a la oscuridad, como si la noche fuera su único escudo, con 18 aeronaves desmontadas adentro de esas lonas y con una misión que el cártel más poderoso de México había preparado durante meses: sacar la riqueza personal del Mencho antes de que el Estado pusiera sus manos encima. No lo lograron. Mientras la mayoría de México dormía, en los caminos secundarios de la Sierra de Jalisco estaba ocurriendo algo que nadie había visto antes en la historia del crimen organizado en este país. 4 semirremolques enormes avanzaban sin luces por las curvas de la montaña, pegados a la oscuridad como si la noche fuera su único escudo. Adentro de esas lonas, desmontados y empacados con precisión quirúrgica, viajaban 18 helicópteros, la flota privada del cártel Jalisco Nueva Generación. Y su destino era uno solo: sacar la fortuna personal del Mencho de Tapalpa antes de que el Estado mexicano pusiera sus manos encima. No lo lograron, y hoy te cuento exactamente por qué. Cómo ocurrió esta operación minuto a minuto. ¿Qué encontraron las autoridades dentro de esos trailers? ¿Cuánto vale lo que se incautó? ¿Y qué significa todo esto para el futuro de la organización criminal más poderosa que ha tenido México en las últimas 2 décadas? Para entender el peso real de lo que ocurrió esa madrugada, primero hay que entender qué estaba en juego y por qué el CJNG estaba dispuesto a mover una flota de 18 aeronaves en plena oscuridad por caminos de sierra. La caída del Mencho no fue solo la desaparición de un líder. Fue el colapso del eje central que sostenía una red financiera construida durante más de 20 años. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, no era únicamente el capo más buscado del mundo en ese momento. Era la pieza que articulaba una estructura económica de una complejidad que pocos cárteles han alcanzado en la historia del crimen organizado en América Latina. No hablamos de dinero guardado bajo el piso de una casa. Hablamos de una fortuna calculada en cientos de millones de dólares, distribuida en efectivo en distintas denominaciones y monedas, metales preciosos, joyería de alto valor, propiedades y activos líquidos dispersos en puntos estratégicos del país y del exterior. Tapalpa es un municipio enclavado en la Sierra de Jalisco, conocido por sus bosques de pino, su clima frío y su tranquilidad aparente. Durante años fue también uno de los puntos donde la presencia territorial del CJNG fue más sólida y donde parte de la riqueza más cercana al liderazgo del cártel estuvo resguardada bajo la protección directa de su estructura de confianza más íntima. Cuando ese liderazgo cayó, esa riqueza quedó expuesta. Sin el eje central que la protegía, sin la cadena de mando que garantizaba su custodia permanente, los mandos medios que sobrevivieron y que tenían acceso a esos recursos tomaron una decisión que desde su propia lógica criminal era perfectamente racional: moverla antes de que la inteligencia federal llegara por ella. El problema para ellos es que la inteligencia federal ya había llegado antes de que ellos terminaran de armar el convoy. Imagina que eres analista de inteligencia en el centro de mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Son las 2 de la mañana del jueves 26 de febrero. En las pantallas frente a ti aparecen las imágenes térmicas de 4 semirremolques moviéndose sin luces por una carretera secundaria de la Sierra de Jalisco. Los vehículos avanzan despacio, siguiendo las curvas de la montaña con una precisión que no corresponde a ningún transportista nocturno legítimo. Los pickups que los escoltan van en formación cerrada, uno adelante y varios atrás, con el patrón de movimiento característico de una escolta de protección. ¿Qué haces con esa información?
exactamente lo que hizo el equipo de García Harfuch: reportarlo de inmediato y activar el protocolo de intercepción. Los sistemas de monitoreo aéreo de la Secretaría de Seguridad detectaron el convoy antes de que llevara una hora en camino. Los drones térmicos registraron las firmas de calor de los motores, el patrón de movimiento de los vehículos de escolta y la ruta que el convoy estaba tomando. Carretera secundaria de Tapalpa con dirección a Ciudad Guzmán, una ruta que en condiciones normales nadie usaría de esa hora con ese tipo de carga y sin iluminación. Cada detalle por separado podía tener alguna explicación alternativa. Todos juntos no tenían ninguna que no fuera la correcta. Y aquí hay algo que vale la pena detenerse a pensar, porque habla del nivel al que ha llegado la inteligencia federal en México. Esos drones térmicos no estaban ahí por casualidad esa madrugada. Estaban ahí porque tras la caída del Mencho, todos los protocolos de seguimiento de activos del CJNG se activaron de manera simultánea. Los analistas sabían que la organización intentaría mover sus recursos de mayor valor en la ventana más estrecha posible, después de perder su liderazgo. Sabían que el corredor de la Sierra de Jalisco era históricamente la ruta de mayor confianza para el cártel. Y sabían que los días inmediatamente posteriores a la caída de un liderazgo son el momento de máximo movimiento y máxima vulnerabilidad de una organización criminal. El operativo no se improvisó cuando llegó la imagen térmica del convoy. Se activó. Había un plan construido para ese escenario exacto. El reporte llegó al centro de mando donde García Harfuch supervisaba las operaciones. La evaluación fue rápida y definitiva. El convoy encajaba en cada una de las hipótesis de movimiento de activos del CJNG que el equipo de inteligencia había construido en los días previos. La ruta, el horario sin luces, la formación de escolta, el tipo de vehículos y el tamaño de los contenedores. Todo cuadraba. La orden llegó sin rodeos, punto de bloqueo en la carretera secundaria Tapalpa-Ciudad Guzmán. Intercéptenlos ahora, no dejen escapar ni un peso. Lo que ocurrió en los minutos siguientes fue una operación de bloqueo diseñada para no dejar escapatoria posible. Las unidades federales y de élite que estaban distribuidas en puntos estratégicos de la región se movilizaron de manera simultánea desde distintas posiciones. No llegaron desde una sola dirección. Cerraron la ruta desde adelante y desde atrás al mismo tiempo, con barricadas formadas por vehículos militares que bloquearon completamente el paso en ambos sentidos. Cuando las luces de las patrullas se encendieron de golpe en la oscuridad de la carretera, el convoy del CJNG ya no tenía hacia dónde ir. La reacción de la escolta fue la que se esperaba de un grupo que sabe que lleva algo de valor incalculable y que entiende perfectamente lo que significa perderlo. Uno o dos de los pickups blindados intentaron romper el cerco con ráfagas cortas. El intercambio fue breve. La superioridad táctica de las fuerzas federales era absoluta. Los soldados de élite tenían el perímetro establecido, los puntos de fuego asignados y la instrucción precisa de contener sin destruir la carga. En cuestión de minutos, los operadores del cártel que pudieron hacerlo abandonaron los vehículos y se internaron en el monte. Los que no alcanzaron a correr se rindieron. Las fuerzas federales tomaron control total del convoy sin bajas propias. Y entonces llegó el momento que nadie en el equipo federal esperaba con certeza total, aunque las hipótesis ya apuntaban hacia ahí. Las lonas de los semirremolques fueron arrancadas. Las puertas de los contenedores se abrieron bajo la luz blanca de los reflectores militares. Las grúas y el personal técnico especializado comenzaron a extraer el contenido pieza por pieza. Y lo que apareció bajo esos reflectores en la madrugada de Jalisco fue algo que hasta los elementos más experimentados del operativo tardaron un momento en procesar. 18 helicópteros,
18 aeronaves desmontadas parcialmente para facilitar su traslado dentro de los contenedores, pero perfectamente identificables para cualquier técnico aeronáutico que las viera. Modelos: Robinson R-44 y Bell 206. Dos de las aeronaves de uso más común en aviación privada en América Latina, pero en versiones que no tenían nada de común. Cada unidad había sido modificada con tanques de combustible adicionales para extender su alcance operativo más allá de sus especificaciones de fábrica. Sistemas de visión nocturna integrados en la cabina, soportes estructurales en el fuselaje diseñados para el montaje de armamento. Estas no eran aeronaves de uso civil sin modificar. Eran helicópteros de operación táctica preparados para misiones que ningún operador civil legítimo tiene razón de realizar. Detente un momento aquí, porque este es el punto que más me impresiona de todo el operativo. Un Robinson R-44 en configuración estándar de fábrica tiene un costo de mercado que oscila entre los $300,000 y los $400,000 dependiendo del año y la configuración. Un Bell 206 en condiciones similares supera esa cifra con facilidad. Multiplica eso por 18 unidades. Agrega el costo de las modificaciones tácticas que incluyen los sistemas de visión nocturna, los tanques extendidos y los soportes de armamento. Y estás hablando de una inversión que fácilmente supera los $8 millones solo en las aeronaves. Y eso sin contar el costo de desmontarlas, empaquetarlas para transporte en contenedor y tenerlas listas para reensamblaje rápido en destino. Eso no es el inventario de una célula local. Eso es la flota de transporte de alto valor de una organización con capacidad financiera y logística de nivel industrial. ¿Y para qué exactamente necesita un cártel 18 helicópteros modificados moviéndose juntos en la misma madrugada? La respuesta está en lo que iban a transportar una vez reensamblados. Porque junto con las aeronaves, en los mismos contenedores y en los vehículos de escolta, las fuerzas federales encontraron el segundo componente del operativo. Maletines con efectivo en pesos, dólares y euros, lingotes de oro con marcas de fundición identificables, joyería de alto valor, documentación financiera y activos líquidos que las autoridades valuaron en el momento en cientos de millones de pesos. Esta era la parte de la fortuna del Mencho que estaba resguardada en Tapalpa, la que sus mandos de mayor confianza tenían instrucciones de activar y mover en cuanto llegara la señal de que el liderazgo había caído. El plan tenía una lógica operativa que hay que reconocer como sofisticada. Los helicópteros, una vez reensamblados en un punto seguro al norte de la sierra, permitirían mover la carga de valor en vuelos de bajo perfil a través de la montaña, evitando por completo los retenes terrestres y los corredores de mayor vigilancia federal. La ruta aérea por la Sierra de Jalisco hacia Durango o hacia puntos estratégicos de la costa del Pacífico es territorio extremadamente difícil para el monitoreo convencional. Son cañadas profundas, altitudes variables y zonas donde la señal de comunicación es intermitente. Con visión nocturna y tanques de alcance extendido, esas 18 aeronaves podían operar en horarios y altitudes que reducirían significativamente su visibilidad para los sistemas de rastreo convencionales. Era, en términos criminales, un plan bien construido. El problema para el CJNG es que el sistema de inteligencia federal ya no opera en términos convencionales. Y aquí viene algo que creo que vale la pena que nos preguntemos todos. ¿Cuántos cárteles en la historia del crimen organizado en México han llegado al nivel de tener una flota privada de 18 helicópteros modificados tácticamente, listos para mover una fortuna en una sola madrugada? Si se te ocurre uno, lo más probable es que estés pensando en el CJNG de los últimos 10 años.
Eso es lo que hace que la imagen de esas aeronaves desmontadas dentro de los trailers sea tan reveladora sobre el alcance real que tuvo esta organización en su momento de mayor poder. Porque esto no se construye en días. Un plan de contingencia de esta magnitud requiere meses de preparación. Las aeronaves ya estaban modificadas con anticipación. Los contenedores ya estaban preparados para el traslado específico de aeronaves desmontadas. Los operadores ya tenían instrucciones detalladas de activar el protocolo en cuanto llegara la señal correcta. Alguien dentro de la estructura del CJNG, alguien con acceso directo al liderazgo y con conocimiento técnico aeronáutico específico, diseñó este plan sabiendo que el día en que el Mencho cayera, habría una ventana estrecha y que esa ventana tenía que estar lista para aprovecharse en horas, no en días. Si llevas rato viendo este video y todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita, porque la historia del CJNG después de la caída del Mencho está ocurriendo en tiempo real y cada semana hay algo nuevo que entender, con todos los detalles y sin versiones incompletas. Cuando los equipos forenses y de inteligencia comenzaron a revisar la documentación encontrada en los vehículos y dentro de los contenedores, lo que apareció superó las expectativas del operativo en términos de su valor investigativo. Los documentos no eran únicamente registros de los activos que se estaban transportando esa noche. Eran parte de un sistema de registro financiero interno del CJNG que vinculaba directamente los recursos incautados con la estructura patrimonial personal del Mencho. Nombres de personas, montos específicos, fechas de transacciones, coordenadas de otros puntos de almacenamiento en distintos estados y una red de contactos financieros que la Fiscalía General de la República calificó de inmediato como material de inteligencia de primer nivel. Ese detalle transforma cualitativamente lo que fue esta operación. Un decomiso de activos, aunque sea masivo, golpea la capacidad financiera de una organización en el momento en que ocurre. Pero la documentación que acompaña a esos activos, cuando está tan detallada como la que se encontró en los trailers de Tapalpa, abre líneas de investigación que los equipos de la Fiscalía pueden seguir durante meses. Cuentas, prestanombres, propiedades registradas bajo terceros, movimientos bancarios rastreables y conexiones con personas que desde el mundo legal facilitaron la acumulación y el resguardo de esa riqueza durante años. Ese es el alcance real de lo que se incautó esa madrugada y es lo que convierte un operativo de una noche en una investigación de largo plazo. Y hay un detalle específico en los decomisos que merece atención aparte, porque habla del nivel de sofisticación financiera que alcanzó el CJNG bajo el liderazgo del Mencho. Los lingotes de oro encontrados en los contenedores no eran piezas anónimas sin identificación. Eran lingotes con marcas de fundición específicas e identificables. En el mundo del lavado de dinero a gran escala, el oro es un vehículo atractivo, porque una vez que cambia de manos múltiples veces, se vuelve difícil de rastrear hacia su origen. Pero cuando los lingotes tienen marcas de fundición registradas, se convierten en evidencia documental de una cadena de transacciones que las autoridades pueden seguir hacia atrás, transacción por transacción, hasta llegar a los puntos de origen y a las personas que participaron en cada eslabón de esa cadena. Ese trabajo ya está en curso. El combustible JP1 encontrado en los contenedores también dice algo importante sobre la seriedad del plan. El JP1 es queroseno de aviación, el combustible estándar para turbinas de helicóptero. Que el convoy llevara reservas de combustible de aviación significa que el plan no era solo llegar a un punto de reensamblaje, sino tener capacidad operativa inmediata desde ese punto sin depender de infraestructura externa.
Los GPS avanzados encontrados, junto con las aeronaves, eran sistemas de navegación de precisión con capacidad de operación en modo sigiloso. Lo que en términos prácticos significa que las aeronaves podían operar con su señal de localización apagada durante periodos prolongados. Todo el equipamiento apuntaba a la misma conclusión: esto estaba diseñado para desaparecer. Ahora bien, hay una pregunta que este operativo pone sobre la mesa y que es más importante que cualquier cifra de decomiso. Si el CJNG pudo acumular una flota de 18 helicópteros modificados tácticamente, si pudo tener esos activos y esa fortuna resguardados en la Sierra de Jalisco durante un tiempo indeterminado, si pudo organizar un convoy de extracción con esa capacidad logística en cuestión de horas tras la caída de su liderazgo, ¿qué más tiene en otros puntos del territorio nacional que todavía no ha intentado mover? Esa pregunta no es retórica. Es la que los equipos de inteligencia federal tienen sobre sus mesas ahora mismo, y la documentación decomisada es parte de la respuesta, pero probablemente solo una parte. La estructura financiera de una organización del tamaño del CJNG no se concentra en un solo punto por definición. Una organización que opera en múltiples estados, que tiene conexiones con redes de distribución en Estados Unidos y en Europa, y que ha acumulado riqueza durante más de 20 años, distribuye sus activos de manera descentralizada, precisamente para reducir el riesgo de perderlo todo en un golpe único. Lo que se incautó en Tapalpa es significativo, pero es parte de un sistema más amplio que las autoridades están trabajando para mapear en su totalidad a partir de los datos que la documentación decomisada les entregó esa madrugada. Desde el punto de vista jurídico, los detenidos en el operativo enfrentan una acumulación de cargos que los mantendrá dentro del sistema judicial durante años. Asociación delictuosa, posesión ilegal de aeronaves con modificaciones de uso militar, portación de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y vínculos directos con la estructura financiera del CJNG que la documentación incautada puede sostener ante un tribunal federal. Estos no son casos que se resuelvan con procesos cortos, son expedientes que generarán información adicional sobre la estructura del cártel durante todo el tiempo que tarden en tramitarse, lo que convierte a cada detenido en una fuente potencial de inteligencia para investigaciones que van mucho más allá de lo que ocurrió en esa carretera secundaria. Las 18 aeronaves incautadas fueron trasladadas de inmediato a una base militar segura en Guadalajara para peritaje técnico aeronáutico exhaustivo. El proceso de peritaje determinará el valor exacto de cada unidad, las modificaciones específicas realizadas sobre las especificaciones de fábrica y, en la medida de lo posible, el origen de las aeronaves y la cadena de adquisición que permitió al CJNG armar esa flota sin que el sistema de registro aeronáutico civil lo detectara con anticipación. Ese último punto no es menor. 18 helicópteros tienen números de serie, tienen historial de fabricación registrado y tienen un punto de origen documentado. El proceso de cómo fueron adquiridos, modificados y mantenidos fuera del radar de las autoridades durante el tiempo que lo estuvieron implica una red de soporte que incluye proveedores aeronáuticos, talleres de modificación con capacidad técnica específica y personas con conocimiento del sector que colaboraron activamente con la estructura del cártel. Esa red no desaparece con la incautación de las aeronaves, está siendo investigada. Y hablando de investigaciones, déjame contarte algo que me parece que ilustra perfectamente la dimensión de lo que significa tener acceso a la documentación que se encontró en esos tráilers. En la investigación del crimen organizado hay dos tipos de golpes
El golpe operativo, que destruye capacidad inmediata, aeronaves, armamento, dinero en circulación, y el golpe de inteligencia, que destruye la arquitectura invisible que hace posible que la organización funcione. Lo que ocurrió en Tapalpa esa madrugada fue las dos cosas al mismo tiempo. Y esa combinación es lo que hace que este operativo sea cualitativamente diferente a un decomiso convencional. Por grande que sea el volumen de lo incautado, García Harfuch lo dijo al amanecer en conferencia, sin retórica innecesaria y sin pausas para el efecto. Cortamos su última vía de escape. El CJNG ya no tiene alas para huir con lo que robó. Esa declaración no era para los titulares del día. Era un mensaje dirigido con precisión a lo que queda de la estructura del cártel. La capacidad de mover activos de alto valor está comprometida. Las rutas que creían seguras están monitoreadas y el Estado no está esperando que ellos tomen la iniciativa. Para las comunidades de la Sierra de Jalisco, para los habitantes de Tapalpa y de los municipios vecinos que han vivido durante años bajo una presencia del CJNG que iba mucho más allá de la violencia directa. Esta operación tiene un significado que no aparece en ningún comunicado oficial. El control territorial del cártel en esa región no era solo violencia, era la regulación informal de la economía local, la definición de quién podía operar un negocio y quién no, la administración de las rutas y de los recursos de una zona entera. La riqueza que el Mencho acumuló en esas tierras no llegó de la nada. Llegó a través de extorsión sistemática, de control de corredores, de la apropiación de economías locales que quedaron subordinadas a la lógica del cártel durante años. Que esa riqueza no haya podido escapar esa madrugada es algo que las personas que vivieron bajo ese control sienten diferente a cualquier cifra en un comunicado de prensa. El impacto de esta operación sobre lo que queda de la cúpula del CJNG es difícil de dimensionar con precisión desde afuera. Pero hay algo que es claro. El mensaje que llega hacia adentro de la organización es devastador en términos de confianza interna. Si el plan de contingencia más sofisticado que el cártel tenía preparado para el peor escenario posible, el plan que alguien diseñó con meses de anticipación, con 18 helicópteros modificados y una logística de extracción de nivel industrial, fue detectado y neutralizado antes de que pudiera ejecutarse. ¿En qué plan alternativo pueden confiar los mandos medios que sobrevivieron? ¿Qué ruta, qué método, qué recurso pueden asumir que no está ya comprometido o monitorado por la inteligencia federal? Esa incertidumbre es más corrosiva para una organización criminal que cualquier decomiso específico. Una organización que no sabe en qué puede confiar empieza a fragmentarse desde adentro. Las lealtades se cuestionan. Los mandos medios empiezan a calcular individualmente si su mejor opción es la negociación con las autoridades antes de que la situación empeore. Las células que operaban bajo la estructura central empiezan a actuar de manera más autónoma y errática, lo que reduce la eficiencia operativa y multiplica los conflictos internos entre facciones que antes respondían a un mismo eje de mando. Para las organizaciones rivales, este momento es exactamente lo que estaban esperando. Las plazas que el CJNG controlaba en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y los estados vecinos van a estar en disputa en los próximos meses. Y esa disputa crea una dinámica de violencia entre organizaciones que el Estado tiene que estar preparado para contener, no solo para no desperdiciar la ventana que se abrió con la caída del liderazgo del CJNG, sino para que las comunidades que ya vivieron bajo el control de un cártel no terminen atrapadas en la violencia de 2 o 3 organizaciones peleando por el espacio vacío. Ese es el trabajo más difícil y menos visible que viene después de una madrugada como la del 26 de febrero. Incautar 18 helicópteros y la fortuna de un capo genera titulares que duran días.
Mantener la presencia del Estado en los territorios donde operaba el CJNG de manera permanente, construir confianza real con las comunidades afectadas y garantizar que el vacío de poder no lo llene otra organización igual de violenta. Eso es trabajo de meses y de años que no aparece en las conferencias de prensa del amanecer, pero que determina si un operativo histórico se convierte en un cambio real o en un golpe espectacular seguido de un vacío que el crimen volvió a llenar. México conoce los dos resultados posibles. El que se concrete en este caso depende de decisiones que se van a tomar en las próximas semanas, no en las próximas horas. Lo que sí quedó resuelto en la carretera secundaria de Tapalpa esa madrugada es la pregunta que el CJNG se estaba planteando desde el momento en que su liderazgo cayó. ¿Podemos salvar la fortuna del Mencho antes de que el Estado llegue por ella? ¿Podemos usar 18 helicópteros para volar con lo que acumulamos durante 20 años? La respuesta que recibieron fue definitiva. No cuando los drones térmicos tienen el convoy marcado antes de que lleve una hora en camino. No cuando el protocolo de bloqueo puede cerrarse simultáneamente desde ambos extremos de una carretera secundaria en plena oscuridad de la sierra. No cuando la documentación que viaja con los activos se convierte en el mapa de todo lo que queda por investigar. 18 helicópteros que nunca volvieron a volar para el CJNG. Una fortuna construida durante 2 décadas que se quedó en México. Y una organización que apostó su plan de contingencia más elaborado en la madrugada de un jueves de febrero. Y lo perdió antes del amanecer en los caminos de la Sierra de Jalisco. Si llegaste hasta acá es porque entiendes que lo que pasa en la seguridad de México no es solo una nota que se olvida al día siguiente. Es la historia de comunidades reales, de dinero construido sobre extorsión y violencia durante 20 años, y de un Estado que esta vez llegó antes. Suscríbete si te gustó el video, comparte con alguien que quiera entender de verdad lo que está pasando y deja en los comentarios cuántos helicópteros crees que le quedan al CJNG que todavía no hemos visto. Porque la respuesta podría sorprenderte y eso te lo cuento en el próximo